Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimado alumno, soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Me alegra que estés aquí, listo para continuar tu proceso de formación. Quédate con nosotros e invita a otros a aprender contigo. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho.
Al final de esta unidad, y mediante el aprendizaje basado en proyectos, producirás un editorial sobre la importancia de concientizar a toda la población sobre los efectos de la contaminación. En la clase de hoy vamos a aprender más sobre el editorial, su estructura y características. Recordemos que en la clase anterior hablamos acerca del editorial y sus funciones. Comentamos que un editorial es un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. No lleva firma, ya que expresa la opinión del medio periodístico. La función del editorial es explicar los hechos y su importancia, haciendo énfasis en los antecedentes y las predicciones a futuro. Se explica el tema, ya que el editorial tiene una función indagadora y de relación. Además, el editorial debe distinguir entre lo que hay de pasajero o acontecimiento del momento y aquello que puede ser duradero y marcar algún cambio tanto en el presente como en el futuro. Podemos decir que la función del editorial es crear conciencia sobre el hecho y sus consecuencias. Sabiendo este concepto, podrías identificar la estructura de un editorial según los siguientes puntos. Cada juicio o punto de vista emitido debe ser justificado en base a conocimientos o experiencias previas. De ese modo, las opiniones escritas tendrán una razón debidamente fundamentada, para que tengan validez. Para lograr un buen editorial es importante realizar una exposición clara y precisa de los hechos o noticias que se van a comentar. Esta debe ser lo suficientemente interesante para el público al que va dirigido, de manera que pueda ser leído completamente. Recuerda siempre la diferencia entre el tema y la tesis. Ojo, no es lo mismo. El tema de un editorial puede ser una situación social o política que se siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación o que al menos resulta de interés. En cambio, la tesis es la propuesta que dirige el periodista al público en torno a ese tema, como una solución a un problema, la explicación de las causas, un aviso sobre las consecuencias, entre otras ideas. La tesis puede estar explícita en el texto en un enunciado o una frase. Si es el caso, deberás copiar la frase y citarla entre comillas. Si no fuera así, o sea, que es una tesis implícita y se deduce del contenido del texto, deberás rescatarla tú mismo, es decir, debes interpretarla por el contexto. Como observamos en el fragmento del siguiente texto, que está completo en tu cuadernillo, se entiende que la idea que más se acerca a la tesis es contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Pero quizás el hallazgo más serio en este contexto es la alta mortalidad que genera respirar constantemente el material particulado producido por los motores de combustión, en especial el diésel y el de las emisiones industriales, condiciones que resultan de la acelerada urbanización sin planeación, la baja disponibilidad de vehículos de transporte público,
operados con energías limpias, la laxitud en los niveles permitidos de contaminación y la falta de control sobre las empresas irresponsables. A lo anterior se suma que, en términos de productividad, el informe del INS encontró que cada año el país pierde cerca de 550.000 millones de pesos por las muertes prematuras de personas en edad productiva causadas por estos factores, sin contar los onerosos recursos que destina el sistema de salud para tratar enfermedades, abordar convalecencias y pagar incapacidades. Es hora de acabar los eufemismos y tomar en serio esta situación, bajo la premisa de que es inaceptable partir del precepto según el cual estas cifras se equiparan a las que presenta el mundo en materia de contaminación de estos elementos. Un buen paso sería consolidar, más allá de los discursos y las declaraciones evasivas, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada por la Ley 1438 del 2011, de la cual forman parte los ministros de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura, la Presidencia de la República y Planeación Nacional. Todo un consejo de gobierno que tiene ante el informe del INS un reto ineludible: mermar las cifras de estas muertes. Si extraemos la idea central, es decir, la tesis, podemos tomar este párrafo. La contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos. Por su parte, la conclusión es el cierre de cualquier editorial, en el que se detallan las ideas más importantes, la utilidad o relevancia de la noticia y el conocimiento, en ocasiones abierto a la posibilidad de discusión y debate. Observemos los tipos de estructuras en un editorial. Estructura deductiva. Si se enuncia en primer lugar la tesis y luego se demuestra con una serie de argumentos. Estructura inductiva. Si se van sucediendo los argumentos y al final se concluye con la tesis, los argumentos van llevando a la tesis. Estructura paralelística. Si la tesis se formula al comienzo y al final del texto, la estructura está encuadrada, es decir, los argumentos están encuadrados por la tesis. Estructura interna. Indica si el texto se ajusta o no al esquema general que lo divide en planteamiento, desarrollo argumental y conclusión. Estructura externa. Al señalar las diferencias tipográficas entre el título, el antetítulo, que a veces resume la tesis, y el cuerpo del artículo, así como la división en párrafos. Cuando hablamos de estructura argumental, nos referimos a si la tesis se encuentra antes de los argumentos o después. Si se encuentra en primer lugar la tesis y luego se demuestra con una serie de argumentos, la estructura es deductiva. Si se van sucediendo los argumentos y al final se concluye con la tesis, la estructura es inductiva. Los argumentos te van llevando a la tesis. Si la tesis se formula al comienzo y al final del texto, la estructura está encuadrada, es decir, los argumentos están encuadrados por la tesis. Ahora bien, si el escritor decide ser insistente con la tesis, es probable que la reparta en varios lugares del texto. Si es así, entonces habría que hablar de una estructura paralelística. Que los argumentos empleados guarden relación con la tesis y sean un apoyo eficaz para sostenerla es otro ejemplo de la coherencia del texto. Debemos indicar si el texto se ajusta o no al esquema general que lo divide en planteamiento, desarrollo argumental y conclusión. Muy brevemente, señalando las líneas del texto. A esto le llamamos estructura interna. Un escrito también necesita ser estético y agradable al leerlo. Debe sonar bien. Por esto, es necesario tomar en cuenta los elementos de cohesión. Cada palabra,
Cada oración debe ser colocada de manera que se logre la armonía estilística. Cuando señalamos las diferencias tipográficas entre el título, el antetítulo, si lo hubiera, que a veces resume la tesis, y el cuerpo del artículo, así como la división en párrafos y comprobar si la división externa coincide o no con la interna, esos detalles nos permiten lograr una buena estructura externa. Fundamentalmente, hallaremos fragmentos de argumentación y exposición, aunque ocasionalmente pueden presentarse segmentos narrativos, descriptivos o dialogados. Todo dependerá del estilo del autor. Una mezcla de los tres puede ser muy interesante. Toma nota, puede ser una buena estrategia para tu propia redacción. Recuerda, mientras más practicas, más aprendes. Por eso, identifica la estructura del texto propuesto y comenta tus resultados con tu maestro. Estas preguntas te pueden ayudar a analizar. ¿Cómo es su estructura interna? ¿Tiene estructura deductiva o inductiva? ¿Cómo es su estructura externa? ¿Te llama la atención la forma de este editorial? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo lo harías tú? Ya hemos visto la estructura de un editorial, sus partes internas y externas. Para conseguir un buen editorial es determinante cumplir con una exposición clara y precisa de los hechos o noticias que se van a comentar. Debe ser lo suficientemente interesante para el público al que va dirigido, de manera que pueda ser leído completamente. Debe contener a continuación la llamada explicación o crítica, que no es más que el abordaje que hace el editorialista del tema, exponiendo su parecer o punto de vista. Debe tener un desarrollo lógico y comprensible, revelando a veces cierto grado de adoctrinamiento. Los juicios o puntos de vista emitidos deben ser justificados en base a conocimientos o experiencias previas. De ese modo, las opiniones escritas tendrán una razón debidamente fundamentada para que tengan validez. La conclusión es el cierre de cualquier editorial, en el que se detallan las ideas más importantes, la utilidad o relevancia de la noticia y el conocimiento, en ocasiones, abierto a la posibilidad de discusión o debate. ¡Vamos! ¡Anímate! Y realiza otras actividades. Cualquier dificultad, pregunta a tu tutor. Está ahí para ayudarte. Para afianzar lo que hemos estudiado en el día de hoy, completa estas frases. Hoy aprendí. Lo puedo utilizar para. Eso es todo por hoy, pero otros días nos esperan. Recuerda cuidarte y no violentar las reglas que ponen en peligro tu salud y la de tu familia. Bendiciones y hasta la próxima clase, donde seguiremos trabajando este interesante tema. Hola, te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase de física. Soy Sonia García, tu profesora de sexto. Espero te encuentres bien junto a tu familia. Continúa con el uso de mascarilla y mantén distanciamiento físico para preservar la salud. Te invito a seguir la programación de las clases a distancia, sea por televisión, radio o internet, para continuar con el proceso de trabajo con tu maestro. Hoy trabajaremos en el tema de las interacciones gravitatorias, el campo gravitatorio. Para esto debemos lograr lo siguiente: buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Aplicar adecuadamente la ley de gravitación universal en la resolución de problemas.
Colócate en tu espacio de trabajo y procura los siguientes materiales: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Veamos ahora qué es el campo gravitacional o gravitatorio. ¿Qué ocurre con la fuerza de gravedad, o G, si nos alejamos de la superficie de la Tierra? La gravedad depende de la distancia que estemos midiendo desde el centro de la Tierra y disminuye a medida que nos alejamos. ¿Cómo lo averiguamos? A partir del peso de un objeto próximo a la superficie de la Tierra, donde sabemos que F o fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es lo mismo que el peso. Entonces, igualando con la fuerza gravitacional, tenemos que M por G es igual a constante gravitacional por M1 por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo que tenemos al dividir entre la masa M, que la aceleración de la gravedad, o G, es igual a constante gravitacional por la masa 1 por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado entre M. Entonces G será igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado. Esto será igual, si sustituimos cada variable por su valor, G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre el radio de la Tierra, que es 6.380 por 10 a la 6 metros. Eso me da un valor de 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Esto nos dice que, por otra parte, sabiendo que próximo a la superficie de la Tierra la gravedad es constante de 9.8 metros por segundos al cuadrado, podemos saber la masa de la Tierra con solo saber el radio. Además, se comprueba que coincide con el valor medido por Galileo en caída libre y que la masa del cuerpo no influye en la aceleración de caída libre, pues caen todos al mismo tiempo en ausencia de la fuerza de rozamiento del aire. Entonces, ¿qué es el campo gravitatorio? El campo gravitatorio, gravitación o gravedad, es un fenómeno natural por el cual los cuerpos físicos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas. También llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. El campo gravitatorio viene determinado por dos magnitudes. Una vectorial, la intensidad del campo gravitatorio, y otra escalar, el potencial gravitatorio. Veamos ahora qué es la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto. Se mide en newtons sobre kilogramos. Se calcula con la siguiente ecuación. G, que es igual a fuerza sobre masa, es igual a menos constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. G es la constante gravitacional. El signo de menos significa que el campo gravitatorio está dirigido en sentido contrario al vector unitario
que señala la dirección desde la Tierra al punto en cuestión. La expresión conocida de la intensidad gravitatoria solo es útil en el exterior del planeta. En el interior del mismo se puede demostrar con ayuda del teorema de Gauss que la intensidad del campo depende únicamente de la masa terrestre más cercana al centro planetario que el punto de medición. Para calcular la intensidad del campo gravitatorio dependiendo de la altura, tenemos la siguiente ecuación. G es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividida entre el radio de la Tierra más la altura que se encuentra el cuerpo al cuadrado. Además, en la superficie de un planeta en rotación, también hay que tener en cuenta la modificación aparente que produce la fuerza centrífuga debido a la rotación. El potencial gravitatorio en un punto del espacio es el trabajo que se realiza cuando la unidad de masa se traslada desde dicho punto hasta el infinito. Se mide en joules sobre kilogramos. A medida que nos alejamos de la masa generadora del campo gravitacional, el potencial gravitatorio, cuyo valor depende de la masa que crea el campo, aumenta. En el infinito, el potencial es cero. Se representa con la ecuación B, o potencial gravitatorio, es igual a menos G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra, donde G es la constante gravitacional. Su signo negativo significa que está dirigido en sentido contrario al vector unitario que señala la dirección desde la Tierra al punto en cuestión. MT es la masa de la Tierra y RT es el radio de la Tierra. El campo gravitatorio está intervenido por fuerzas gravitatorias y tiene las características siguientes. La dirección del vector fuerza es la línea recta que une las dos masas. Las fuerzas gravitatorias siempre son atractivas o de atracción y son fuerzas a distancia. No es preciso que exista ningún medio material entre las masas para que dichas fuerzas actúen. Siempre se presentan en pares. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos contrarios. Son fuerzas de acción y reacción. F12 es igual a menos F21. La constante de proporcionalidad, o G, tiene un valor tan pequeño que, a menos que una de las masas sea muy grande, la fuerza de atracción es inapreciable. Las fuerzas gravitatorias son centrales. La fuerza gravitatoria es una fuerza central porque está dirigida constantemente hacia el mismo punto, al centro del campo. La fuerza gravitatoria es conservativa porque el trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar una masa m de un punto a otro depende solo de las posiciones inicial y final de dicha masa. Las fuerzas gravitatorias cumplen el principio de superposición. Si varias masas ejercen fuerzas gravitatorias sobre otra, la fuerza total será la suma vectorial de todas ellas. Veamos ahora algunos conceptos relacionados con el campo gravitatorio. Velocidad de escape es la velocidad mínima con la que debe lanzarse un cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria de la Tierra o de cualquier otro astro. Esto significa que el cuerpo o proyectil no volverá a caer sobre la Tierra o astro de partida, quedando en reposo a una distancia suficientemente grande de la Tierra o del astro. Agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad
envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos. Ejemplos de campo gravitatorio. Un campo gravitatorio son las fuerzas de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Un perfecto ejemplo de campo gravitacional es el del sistema solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, atraídos por las fuerzas gravitacionales de su masa. Otro ejemplo es el campo gravitacional terrestre, el que genera el planeta Tierra a su alrededor y que podemos apreciar cada vez que dejamos caer un objeto al suelo. La masa de la Tierra es aproximadamente 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, lo cual genera un campo gravitatorio notable a su alrededor. Se sabe que la gravedad terrestre es más o menos de 9.8 newtons sobre kilogramos, es decir, una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado en dirección al centro de la Tierra. Este valor puede oscilar mínimamente dependiendo de la ubicación geográfica, pero suponerlo constante en toda la superficie de la Tierra es muy buena aproximación. ¿Cómo se representa el campo gravitatorio? Las líneas de fuerza, también denominadas líneas de campo, nos permiten visualizar la forma en que se distribuye la intensidad del campo gravitatorio en el espacio. Las líneas de campo son las trayectorias que seguiría la unidad de masa en libertad dentro del campo gravitatorio, como observamos en la imagen. En cada punto, la dirección del vector campo es tangente a las líneas del campo y tiene el mismo sentido que estas. La densidad de las líneas del campo es proporcional al módulo del campo gravitatorio. Las líneas de fuerza nunca se cortan entre sí, porque la fuerza en cualquier punto solo puede tener una dirección. Bien, ¿cómo varía la aceleración de la gravedad con la altura? Para calcular la variación de la aceleración de la gravedad, o g, usamos la ecuación siguiente. A la variación de g la llamaremos G1. G1 es igual a constante gravitacional, o g mayúscula, por la masa de la Tierra dividida entre el radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Ahora, practiquemos lo aprendido. Ejemplo, ¿cuál es la gravedad en el Pico Duarte? Sabemos que el Pico Duarte está a unos 3 kilómetros por encima de la superficie del mar. Tomando en cuenta que el radio de la Tierra es 6.380 kilómetros, podemos ver entonces que para obtener la altura total debemos sumar el radio de la Tierra, que son 6.380, más los 3 kilómetros del Pico Duarte. Eso nos da un total de 683.000 kilómetros, que convertidos a metros es igual a 6.383.000 metros, que es lo mismo que decir 6.383 por 10 a la 6 metros. La vamos a resolver usando la ecuación G1, o variación de la aceleración de la gravedad, que es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Entonces, la gravedad del Pico Duarte será la siguiente. Presta atención. Aquí tenemos los datos. Nos piden la variación de la aceleración de la gravedad, que llamaremos G1. G1 es lo que vamos a buscar. Nos dan el radio de la Tierra, que es igual a 6.380 kilómetros, la masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 24 kilogramos, por 10 a la 24 kilogramos, y la altura del Pico Duarte, que es igual a 3 kilómetros. La fórmula para hallar la variación de la aceleración de la gravedad, o G1, es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura, que dijimos ahorita que eran 3 kilómetros, al cuadrado.
Entonces vamos a la operación. Lo primero que debemos hacer es, como tenemos que la sumatoria del radio de la Tierra más la altura, entonces primero sumamos el radio de la Tierra, que son 6.380 kilómetros, más la altura del Pico Duarte, que son 3 kilómetros. Eso será igual a 6.380 más 3, eso me da un total de 6.383 kilómetros. Luego, eso lo debo convertir a metros, entonces 6.383 por 1000. Eso me da un total de 6.383.000 metros. Como es una cantidad muy grande, la vamos a convertir a potencia de 10 y eso será igual a 6.383 por 10 a la 6 metros. Y vamos a trabajar con ese valor. Entonces, ahora vamos a buscar la variación de la aceleración, o G1. Entonces dice que G1 es igual a constante gravitacional, o G, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados, multiplicado por la masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. La sumatoria, recuerden que nos dio 6.383 por 10 a la 6. Entonces eso lo colocamos aquí y lo elevamos al cuadrado. Entonces ese valor es 6.383 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Entonces, al resolver, recordamos lo siguiente. Al multiplicar potencias de 10, recordamos que multiplicamos los coeficientes 6.67 por 5.98 y restamos o sumamos algebraicamente los exponentes. 24 menos 11 me da 13. Aquí entonces lo que me da esto lo divido entre 6.83 en la potenciación de potencia. Entonces aquí se multiplican los exponentes. Entonces eso me da 6 por 2, 12. Aquí me dio 24 menos 11, 13. En la división de potencia se restan los exponentes. 13 menos 12, entonces me queda el exponente 1. Eso me da un valor de 0.979 por 10, que bien expresado será igual, movemos el punto hacia la derecha y eso es igual a 9.79 metros por segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la variación de nuestra aceleración de la gravedad. Colocamos los resultados. Entonces, la variación de la aceleración de la gravedad es igual a 9.79 metros por segundos al cuadrado. ¿Qué te pareció? Muy fácil, ¿verdad? Ejemplo 2. ¿Cuál es el peso de un astronauta de 70 kilogramos de masa que viaja a una estación espacial que se mueve sobre la superficie terrestre ubicada a una altura de 800 kilómetros? Tenemos los siguientes datos, presta atención. Nos dan la masa del astronauta, que son 70 kilogramos, el radio de la Tierra de 6.380 kilómetros, la altura que se encuentra el astronauta, que es de 800 kilómetros, y la masa de la Tierra, que es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Nos piden la variación de la aceleración y el peso del astronauta. Entonces, para calcular el peso del astronauta debemos saber cuál es la variación de la aceleración de la gravedad a la altura de 800 kilómetros. Comencemos. Primero, recuerda que debemos sumar el radio de la Tierra más la altura que se encuentra el astronauta. Entonces tenemos que son 6.380 más 800 kilómetros,
que nos da un total de 7.180 kilómetros. Ahora tenemos que convertir esos kilómetros a metros. Recuerda que se convierte multiplicando por 1000. Entonces 7.180 por 1000 nos da 7.180.000 metros. Lo expresamos en potencia de 10, eso es igual a 7.18 por 10 a la 6 metros. Y vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos la variación de la gravedad. Tenemos que G1 es igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre la sumatoria del radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Eso será igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa de la Tierra, que es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido en la sumatoria que nos dio este valor. 7.18 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Eso nos da un resultado que es igual a 0.774 por 10 a la 1 metros por segundos al cuadrado, que bien expresado será igual a 7.774 metros por segundos al cuadrado. Y esa es la variación de nuestra aceleración a la altura de 800 kilómetros. Ahora vamos a calcular el peso del astronauta. Entonces, tendremos que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Ya sabemos que la masa del astronauta es de 70 kilogramos. Entonces, el peso será igual a 70 kilogramos por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es? A la altura que se encuentra el astronauta de 800 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué valor nos dio? 7.74 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con este valor es que vamos a calcular el peso del astronauta. Entonces, nuestra aceleración, que es igual a 7.74 metros por segundo al cuadrado, que nos da un resultado de 541.8 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, es igual a newton. Entonces ahí tenemos el peso del astronauta. Colocamos nuestros resultados. Nos pidió el peso del astronauta y el peso del astronauta es igual a 541.8 newton. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué efectos produce el campo gravitatorio? Las mareas. En el caso de la Tierra, sufrimos fuerzas de marea perceptibles por parte del Sol y de la Luna. La combinación de ambas, unida a los efectos de la rotación terrestre y a los movimientos de la Tierra y la Luna, dan lugar a las variaciones de la marea marítima, tan conocida de nuestros navegantes. La fuerza de marea que ejerce un cuerpo sobre otro es consecuencia directa de la gravitación. Los satélites artificiales, con sus utilidades asociadas de investigación y comunicación, son posibles gracias a nuestro conocimiento de las leyes de la gravitación. Es la fuerza de gravedad la que nos mantiene en las órbitas previamente calculadas. La fuerza de gravedad entre los astros que la componen es la que mantiene la estructura de cada galaxia, con todos sus astros girando alrededor del centro de gravedad común. Qué interesante la clase de hoy, ¿verdad? Ahora practiquemos en casa. Ejercicio 1. ¿Cuál es la gravedad en Santo Domingo? Sabemos que se encuentra a nivel de la superficie del mar, tomando en cuenta que el radio de la Tierra es de 6.380 kilómetros y su masa es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. B.
Y en el Monte Everest, que está a unos 8.85 kilómetros u 8.850 metros, ¿cuál será la gravedad? Ejercicio 2. Si el radio de la Tierra es aproximadamente 6.370 kilómetros y elevamos sin rozamiento un objeto de 25 kilogramos de masa a una altura de 200 kilómetros sobre su superficie, ¿cuánto pesa el objeto a esa altura? Ejercicio 3. Un cuerpo se eleva a 500 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Si la masa del cuerpo es de 20 kilogramos, determina A. El valor de la gravedad a esa altura. B. El peso del cuerpo. Pues bien, en nuestra clase de hoy estudiamos el campo gravitatorio y aprendimos que toda masa está sometida a un campo gravitatorio, que no es más que un fenómeno natural por el cual los cuerpos físicos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas. Que las fuerzas que intervienen en el campo gravitatorio son siempre atractivas, a distancia, se presentan en pares, son centrales, son conservativas. Y si varias masas ejercen fuerzas gravitatorias sobre otra, la fuerza total será la suma vectorial de todas ellas. Que la intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto y se mide en newtons sobre kilogramos. También que un ejemplo de campo gravitacional es el del sistema solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol atraídos por las fuerzas gravitacionales de su masa, y el campo gravitacional terrestre, el que genera el planeta Tierra a su alrededor, y que podemos apreciar cada vez que dejamos caer un objeto al suelo, los agujeros negros, entre otros. Que un campo gravitatorio se representa mediante las líneas de fuerza, también llamadas líneas de campo, y nos permiten visualizar la forma en que se distribuye la intensidad del campo gravitatorio en el espacio. Estoy segura de que esta clase te será de mucha utilidad. Espero hayas prestado atención a la misma y recuerda que si tienes alguna duda puedes volver a ver esta clase en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés con su profesor Juan Wilmore. Es un placer, como siempre, dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz de poder llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy, haciendo énfasis una vez más en el tema Asking for and giving explanations and arguments. Pedir y dar explicaciones y argumentos, pero también dar u ofrecer explicaciones y argumentos. No se pueden perder el contenido de hoy, así que let's begin. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Welcome to this new lesson. This time, you will work with reading comprehension related to
asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have the opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access this link to study this lesson's vocabulary and expressions. We hope you enjoy this learning experience. Bienvenido a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al sitio que aparece en pantalla para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra clase de la mejor manera completando nuestro self-assessment del día? Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Antes de avanzar con el tema de hoy, hablemos un poco de la clase anterior. Para aquellos que no nos pudieron seguir, en la clase anterior estuvimos hablando de situaciones que hemos experimentado a lo largo de nuestro trayecto por la escuela secundaria. Experiencias que nos han ayudado a crecer como individuos dentro de la comunidad estudiantil. Con el objetivo de que practicaran en casa, les propusimos llevar a cabo una tarea que consistía en hacer una pequeña lista con 3 experiencias que hayan tenido durante la secundaria. Confío en que sí la hayan hecho. Si no, yo sí la hice y se la comparto. Make a list of 3 experiences you remember from school. Haz una lista de 3 experiencias que recuerdes de la escuela. Possible answers o posibles respuestas. My teachers always treated me well. My teachers always treated me well. Mis profesores siempre me trataron bien. My favorite subject was history. My favorite subject was history. Mi materia preferida fue historia. I always had good grades. I always had good grades. Yo siempre tuve buenas calificaciones. Si aún no habías podido realizar la tarea, usa los ejemplos anteriores como una guía. Piensa en tus propias experiencias y tradúcelas al inglés. El día de hoy tenemos mucho más que aprender acerca del diario de Roberta. ¿La recuerdan? La chica que nos compartió parte de su diario de secundaria. Bueno, ¿qué les parece si mejor escuchamos el texto nuevamente? My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food.
I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. Para nuestro primer ejercicio del día de hoy, te pido que prestes atención una vez más al texto de Roberta y que escribas todas las experiencias de vida que ella nos plantea en su diario. Tómate tu tiempo, identifícalas y anótalas para que luego podamos comparar impresiones. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. Al parecer a nuestra amiga le fue muy bien en la secundaria. ¿Cuántas experiencias lograste identificar? A continuación te presento algunas de las que yo pude identificar. Una de las experiencias de Roberta que pude identificar en el texto es donde dice I loved being able to walk to school. I loved being able to walk to school. Recordemos que loved es el verbo amar y ahí está en pasado. So, I loved being able. Me encantaba poder caminar hacia la escuela. Otra de las experiencias que podemos identificar en el texto es donde dice I had great classmates. I had great classmates. Classmates, compañeros de clase. También noten que tiene el verbo had, está en pasado, es el pasado de have. Pasado irregular del verbo have. I had, yo tuve. La siguiente experiencia que pude identificar fue también donde dice I also loved going to all my classes. I also loved going to all my classes. Also, también, yo también, o también disfrutaba. Loved, podemos traducirlo como me encantaba, amaba o disfrutaba. I loved, me encantaba, going to all my classes, asistir o ir a todas mis clases. Estoy seguro que una de las mejores experiencias que tuvo fue en la cafetería. Dice que the cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. Delicious food. Otra de las actividades que pude identificar de nuestra amiga Roberta es que ella tomó clases avanzadas de matemática. Esto lo podemos ver en el texto donde dice I took advanced math classes. Took es el pasado irregular del verbo take, tomar o llevar. I took advanced, avanzada. I took advanced math classes. Tomé clases de matemáticas avanzadas. Espero que hayamos podido coincidir en algunas. Te invito a que realicemos juntos la próxima actividad donde necesitarás las experiencias que identificamos previamente para llenar el siguiente cuadro. Escucha el texto una vez más. Esta vez solo escucharás el audio.
Y cuando identifiques una de las experiencias de Roberta, escríbelas en el cuadro. 3 serán suficientes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. El clip que te presento a continuación te ilustrará un poco más acerca de las experiencias que se viven en la escuela. Presta atención para que sigas puliendo tu oído y aprendas palabras nuevas. My school day. Hi, my name is Mason and I am in the 4th grade. I go to school by bus every morning. This is my school. The school doors open at 8:30. This is my locker where I keep my backpack and all my stuff. Hey! Justin! No running in the halls. Walk slowly. And no yelling. Wait, Clara. That paper ball belongs to you. Please pick it up and throw it to the trash can. This is the hall monitor. He is a student volunteer who is charged with maintaining order in the hallway. The bell is ringing. The first class is English. This is my classroom and these are my classmates. This is Mrs. Norris, our teacher. Good morning, class. Please take your seats. Stop talking and be quiet, so that we could start the lesson. Great. I'm glad you finally settled down. Let's first take a roll call and see who's absent today. Clara. Here. Kate. Here. I'm glad you're back to school. You were absent for 3 days. What happened? I was pretty sick, but I'm okay now. I'm glad to hear that. Do you have a doctor's note? Yes, I have. Here it is. Paul? Present. Mason? Here. I have an excuse note from my baseball coach for yesterday, when I couldn't attend school, because we had a competition. Okay, thank you, Mason. Okay, class. You were supposed to do some book reports for today. I would like to collect them now. Excuse me, Mrs. Norris, but I haven't finished it yet. I didn't know it was due today. I'm sorry you misunderstood. I reminded you on Friday that it was due today, but it seems you did not pay attention to a word I said. I'll give you one more chance and let you bring it tomorrow. Thank you very much, Mrs. Norris. Okay, let's review now our last lesson about fables. Ben, are you with us? Eyes front, please. Who can tell me what a fable is? Mason. Mrs. Norris, may I go to the bathroom? Oh. Okay, but after that, there will be no further interruptions. What are you doing in the hallway during class time? I am going to the bathroom. My teacher gave me a hall pass. Very well. You may go then. Okay, now class, please take out your books and turn to page 35. We are going to read a beautiful poem.
Sophia may begin. Now please work in pairs and do exercise 1, but not too loud. Keep your voices down. You have 5 minutes to do it. Your answers were excellent. But we'll have to stop here. For the next time, please learn the poem by heart. Class dismissed. Our next class is physical education. Let's begin with a lunge. Keep your body straight and step forward with one leg. Straight down and up. Straight down and up. Next exercise we have is leg raises. Are you ready? Let's start. Up, down, up, down, up, down, up, down. Excellent. Now let's do some leg stretching. One more time. Wonderful. Now jump with your legs spread wide and your arms up. Keep jumping. Don't stop. Everybody lie with the back on the floor and bend your knees. Come up and come back down. Okay, now breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Well done, everyone. That was really exhausting. And I'm so sweaty. Our third class is science, my favorite subject. And Pluto is made of ice and rock. Emily, stand up. Repeat what I've just said. Well, you said... I'm sorry, I didn't catch the last part. Please swap places with Clara. Justin, come to the front and show Pluto. Sorry, Justin. Good try though. Who wants to help him? Ben. That's right. Well done, Ben. Justin, please pay more attention next time. Now it's recess and lunchtime. We have lunch at the school cafeteria at 12:15. After lunch, we play in the playground. Our last class is math. I brought you the test results. You'll all get them in a moment. Great effort, Kate. I got A+. How did you do? I only got 2 wrong. I got A-. Mrs. Norris, what's my grade on the test? Is it a good one? Did I do well? Paul, please wait patiently for your turn. Please have your parents sign those tests and bring them back to me tomorrow. I'm very disappointed I got a C. My parents will be upset. Don't worry, I'm sure you'll do better next time. Your grades will get better if you study harder. That's all for today. Let's pack things away and make sure you don't forget anything at school. See you tomorrow. It's 2 o'clock, the end of the school day. Time to go home. The experiences we live at school can become unforgettable. Las experiencias que vivimos en la escuela pueden llegar a ser inolvidables. La lección de hoy nos ha servido como refuerzo. Gracias a las experiencias de Roberta, podemos usar el fragmento de su diario escolar para reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido en la escuela y comunicarlas en el idioma inglés. ¿Qué tanto aprendiste hoy? Realiza la autoevaluación nuevamente y date cuenta por ti mismo. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences.
I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Para que puedas seguir practicando en casa lo que aprendiste hoy, te propongo la siguiente tarea. Ten siempre presente que puedes pedir ayuda a tus profesores. Ellos siempre estarán dispuestos a ayudarte para que puedas desarrollar tus aptitudes para el idioma inglés. Describe one change you would like to see in your high school. Don't forget to give at least 2 convincing arguments for this change. Include the vocabulary and the grammar you have learned so far. You can also include a drawing of the change you want to make in your high school. Describe un cambio que te gustaría ver en tu escuela. No olvides dar por lo menos 2 argumentos convincentes para ese cambio. Utiliza el vocabulario y la gramática que has aprendido hasta ahora. También puedes incluir un dibujo de ese cambio que quisieras hacer en tu escuela secundaria. Hemos llegado a la parte final de la lección de hoy. Recuerden que no hay ningún secreto para aprender un idioma extranjero. Todo está en la práctica. Les invito a seguirme en nuestra próxima clase. Have a nice day. See you next time. Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés con su profesor Juan Wilmore. Es un placer, como siempre, dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz de poder llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy, haciendo énfasis una vez más en el tema Asking for and giving explanations and arguments. Pedir y dar explicaciones y argumentos. Pero también dar u ofrecer explicaciones y argumentos. No se pueden perder el contenido de hoy. Así que, let's begin. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Welcome to this new lesson. This time, you will work with reading comprehension related to asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have the opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access this link to study this lesson's vocabulary and expressions. We hope you enjoy this learning experience. Bienvenido a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al sitio que aparece en pantalla para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra clase de la mejor manera completando nuestro self-assessment del día? Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí,
más o menos o no de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Antes de avanzar con el tema de hoy, hablemos un poco de la clase anterior. Para aquellos que no nos pudieron seguir, en la clase anterior estuvimos hablando de situaciones que hemos experimentado a lo largo de nuestro trayecto por la escuela secundaria. Experiencias que nos han ayudado a crecer como individuos dentro de la comunidad estudiantil. Con el objetivo de que practicaran en casa, les propusimos llevar a cabo una tarea que consistía en hacer una pequeña lista con 3 experiencias que hayan tenido durante la secundaria. Confío en que sí la hayan hecho. Si no, yo sí la hice y se la comparto. Make a list of 3 experiences you remember from school. Haz una lista de 3 experiencias que recuerdes de la escuela. Possible answers o posibles respuestas. My teachers always treated me well. My teachers always treated me well. Mis profesores siempre me trataron bien. My favorite subject was history. My favorite subject was history. Mi materia preferida fue historia. I always had good grades. I always had good grades. Yo siempre tuve buenas calificaciones. Si aún no habías podido realizar la tarea, usa los ejemplos anteriores como una guía. Piensa en tus propias experiencias y tradúcelas al inglés. El día de hoy tenemos mucho más que aprender acerca del diario de Roberta. ¿La recuerdan? La chica que nos compartió parte de su diario de secundaria. Bueno, ¿qué les parece si mejor escuchamos el texto nuevamente? My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. Para nuestro primer ejercicio del día de hoy, te pido que prestes atención una vez más al texto de Roberta y que escribas todas las experiencias de vida que ella nos plantea en su diario. Tómate tu tiempo, identifícalas y anótalas para que luego podamos comparar impresiones. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent.
They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. Al parecer a nuestra amiga le fue muy bien en la secundaria. ¿Cuántas experiencias lograste identificar? A continuación te presento algunas de las que yo pude identificar. Una de las experiencias de Roberta que pude identificar en el texto es donde dice I loved being able to walk to school. I love being able to walk to school. Recordemos que loved es el verbo amar y ahí está en pasado. So, I love being able. Me encantaba poder caminar hacia la escuela. Otra de las experiencias que podemos identificar en el texto es donde dice I had great classmates. I had great classmates. Classmates, compañeros de clase. También noten que tiene el verbo had, está en pasado, es el pasado de have, pasado irregular del verbo have. I had, yo tuve. La siguiente experiencia que pude identificar fue también donde dice I also loved going to all my classes. I also loved going to all my classes. Also, también, yo también, o también disfrutaba, loved, podemos traducirlo como me encantaba, amaba o disfrutaba. I loved, me encantaba, going to all my classes, asistir o ir a todas mis clases. Estoy seguro que una de las mejores experiencias que tuvo fue en la cafetería. Dice que the cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. Delicious food. Otra de las actividades que pude identificar de nuestra amiga Roberta es que ella tomó clases avanzadas de matemática. Esto lo podemos ver en el texto donde dice I took advanced math classes. Took es el pasado irregular del verbo take, tomar o llevar. I took advanced, avanzada. I took advanced math classes. Tomé clases de matemáticas avanzadas. Espero que hayamos podido coincidir en algunas. Te invito a que realicemos juntos la próxima actividad donde necesitarás las experiencias que identificamos previamente para llenar el siguiente cuadro. Escucha el texto una vez más. Esta vez solo escucharás el audio y cuando identifiques una de las experiencias de Roberta, escríbelas en el cuadro. 3 serán suficientes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. El clip que te presento a continuación
te ilustrará un poco más acerca de las experiencias que se viven en la escuela. Presta atención para que sigas puliendo tu oído y aprendas palabras nuevas. My school day. Hi, my name is Mason and I am in the 4th grade. I go to school by bus every morning. This is my school. The school doors open at 8:30. This is my locker where I keep my backpack and all my stuff. Hey, Justin! No running in the halls. Walk slowly. And no yelling. Wait, Clara. That paper ball belongs to you. Please pick it up and throw it to the trash can. This is the hall monitor. He is a student volunteer, who is charged with maintaining order in the hallway. The bell is ringing. The first class is English. This is my classroom and these are my classmates. This is Mrs. Norris, our teacher. Good morning, class. Please take your seats. Stop talking and be quiet, so that we could start the lesson. Great. I'm glad you finally settled down. Let's first take a roll call and see who's absent today. Clara. Here. Kate. Here. I'm glad you're back to school. You were absent for 3 days. What happened? I was pretty sick, but I'm okay now. I'm glad to hear that. Do you have a doctor's note? Yes, I have. Here it is. Paul? Present. Mason? Here. I have an excuse note from my baseball coach for yesterday, when I couldn't attend school, because we had a competition. Okay, thank you, Mason. Okay, class. You were supposed to do some book reports for today. I would like to collect them now. Excuse me, Mrs. Norris, but I haven't finished it yet. I didn't know it was due today. I'm sorry you misunderstood. I reminded you on Friday that it was due today, but it seems you did not pay attention to a word I said. I'll give you one more chance and let you bring it tomorrow. Thank you very much, Mrs. Norris. Okay, let's review now our last lesson about fables. Ben, are you with us? Eyes front, please. Who can tell me what a fable is? Mason. Mrs. Norris, may I go to the bathroom? Oh. Okay, but after that, there will be no further interruptions. What are you doing in the hallway during class time? I am going to the bathroom. My teacher gave me a hall pass. Very well. You may go then. Okay, now class, please take out your books and turn to page 35. We are going to read a beautiful poem. Sophia may begin. Now please work in pairs and do exercise 1, but not too loud. Keep your voices down. You have 5 minutes to do it. Your answers were excellent. But we'll have to stop here. For the next time, please learn the poem by heart. Class dismissed. Our next class is physical education. Let's begin with a lunge. Keep your body straight and step forward with one leg. Straight down and up. Straight down and up. Next exercise we have is leg raises. Are you ready? Let's start. Up, down, up, down, up, down, up, down. Excellent. Now let's do some leg stretching. One more time. Wonderful. Now jump with your legs spread wide and your arms up. Keep jumping. Don't stop.
Everybody lie with the back on the floor, and bend your knees, come up, and come back down. Okay, now breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Well done, everyone. That was really exhausting. And I'm so sweaty. Our third class is science, my favorite subject. And Pluto is made of ice and rock. Emily, stand up. Repeat what I've just said. Well, you said... I'm sorry, I didn't catch the last part. Please swap places with Clara. Justin, come to the front and show Pluto. Sorry, Justin. Good try though. Who wants to help him? Ben. That's right. Well done, Ben. Justin, please pay more attention next time. Now it's recess and lunchtime. We have lunch at the school cafeteria at 12:15. After lunch, we play in the playground. Our last class is math. I brought you the test results. You'll all get them in a moment. Great effort, Kate. I got A+. How did you do? I only got 2 wrong. I got A-. Mrs. Norris, what's my grade on the test? Is it a good one? Did I do well? Paul, please wait patiently for your turn. Please have your parents sign those tests and bring them back to me tomorrow. I'm very disappointed I got a C. My parents will be upset. Don't worry, I'm sure you'll do better next time. Your grades will get better if you study harder. That's all for today. Let's pack things away and make sure you don't forget anything at school. See you tomorrow. It's 2 o'clock, the end of the school day. Time to go home. The experiences we live at school can become unforgettable. Las experiencias que vivimos en la escuela pueden llegar a ser inolvidables. La lección de hoy nos ha servido como refuerzo. Gracias a las experiencias de Roberta, podemos usar el fragmento de su diario escolar para reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido en la escuela y comunicarlas en el idioma inglés. ¿Qué tanto aprendiste hoy? Realiza la autoevaluación nuevamente y date cuenta por ti mismo. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Para que puedas seguir practicando en casa lo que aprendiste hoy, te propongo la siguiente tarea. Ten siempre presente que puedes pedir ayuda a tus profesores. Ellos siempre estarán dispuestos a ayudarte para que puedas desarrollar tus aptitudes para el idioma inglés. Describe one change you would like to see in your high school. Don't forget to give at least 2 convincing arguments for this change. Include the vocabulary and the grammar you have learned so far. You can also include a drawing of the change you want to make in your high school. Describe un cambio que te gustaría ver en tu escuela. No olvides dar por lo menos 2 argumentos convincentes para ese cambio.
Utiliza el vocabulario y la gramática que has aprendido hasta ahora. También puedes incluir un dibujo de ese cambio que quisieras hacer en tu escuela secundaria. Hemos llegado a la parte final de la lección de hoy. Recuerden que no hay ningún secreto para aprender un idioma extranjero. Todo está en la práctica. Les invito a seguirme en nuestra próxima clase. Have a nice day. See you next time.